muy necesario de abordar y que tiene que ver con las personas con autismos, con las chicas, los chicos, las niñas, los niños, los adolescentes. Y precisamente en esa materia hay una campaña, hay una acción que vienen llevando adelante familiares. Cuando hablo de campañas, ahora vamos a hablar de temas muy puntuales, pero hay una necesidad imperiosa de poder abordar esta temática con responsabilidad, pero también no solamente desde la comunicación, también desde la sociedad toda, porque hay muchos chicos y chicas que necesitan tener sus tratamientos y pareciese que es una lucha continua. Está con nosotras y con nosotros dos invitadas, mamás, Vera y Débora Barani. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está con nosotros, por supuesto, el doctor Sergio Perrone para hablar de esto tan importante y esta red de padres y de madres, ¿no?, que trabajan en consecuencia y en acción continua. Bueno, presentarlas en principio y les damos la bienvenida con el doctor Perrone. Una presentación cortita y el doctor ya nos va a comentar la introducción para luego empezar. Bueno. ¿Yo empiezo? Sí, bueno, ¿Quiénes son desde la fundación? Sí, yo soy Vera, hace 15 años que estoy en el grupo, desde que se conformó. Soy mamá de Fidel, que tiene 16 años y tiene dentro de lo que es el trastorno del espectro autista un autismo moderado. Mi compañera. Yo soy Débora, soy mamá de Bastián, de 8 años, con un autismo leve. Soy miembro de la red federal y referente de La Plata, Berizo y Ensenada. Este es el único grupo del mundo, o sea, la única conformación de familias que no es una fundación, es sin fines de lucro y es un fenómeno casi mundial, porque no existe una red semejante con tanto despliegue territorial y con tantas familias abocadas a tratar de conseguir más derechos para los nuestros. Luego vamos a hablar de cifras puntuales que hemos hablado previamente, pero primero el doctor Sergio Perrone nos hace una presentación cortita, muy cortita, y es para mostrarle una cosita. Año 1925, una médica rusa, ¿sí? Lo van a ver el nombre, no me lo hagan repetir porque es bastante difícil. El ruso suele ser difícil. Una médica rusa detecta el trastorno autista en los niños. Una mujer. Una mujer médica. Años después vienen un par de colegas, entre ellos Asperger, muy conocido por el síndrome de Asperger, que van sumando definiciones, concretando las definiciones. Pero finalmente, principio del año 80, una madre, como las que vemos acá, de un niño autista, es la que lleva al diagnóstico, la que lleva a interpretar esto como trastornos del espectro autista. Y las chicas le van a explicar muy bien qué es realmente el trastorno del espectro autista, porque no es el autista, es una gama que va del blanco al negro, una gama de grises en el medio, que ellas se lo van a poder comentar. De hecho, tenemos ahí una placa en pantalla para que puedan ya ir dimensionando de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos del trastorno del espectro autista, Débora y Vera, ¿qué es lo que tenemos que saber? Y la sociedad tiene que entender, porque hay distintos grados y se conoce poco, lamentablemente, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que no es una enfermedad, es un trastorno, y así lo dice el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo con... Como dice el doctor, nosotros siempre decimos que es un abanico amplio de colores, porque así como nosotros no somos iguales, los chicos con autismo tampoco son iguales, pero sí tienen diferentes tipos de características. Podemos encontrar chicos que son superdotados, que son súper inteligentes, pero también encontramos otras problemáticas dentro del autismo, como el trastorno del habla, chicos que no controlan esfínteres, dislexia. Es un abanico muy amplio de lo cual sería bueno que se miren y se vean todas las miradas. Muchos son muy inteligentes y con poca comunicación social. No se comunican, serán bárbaros en lo que hacen, pero no se comunican en absoluto. Y otros se comunican un poco más, pero no son tan excepcionales en la habilidad en algún tema. Nosotros tenemos una gran lucha con respecto a eso, porque lo que más se difunde o se ve son los casos que parecería tener menos ajustes razonables para su autonomía. Entonces, cuando uno se planta a pedir o a exigir, los casos más leves. Ciertas políticas públicas, parecería que esas personas no necesitan tanta política pública. Y bueno, no, la realidad es que el 42% de las personas con espectro autista además tienen discapacidad intelectual. Y el 70% de las personas dentro del trastorno del espectro autista son pobres. Entonces, ahí cambia la situación y debemos
por supuesto, atender a las personas que más ajustes necesita para poder estar educándose, para poder luego tener un trabajo y bueno, lo que uno apunta, ¿no? Que sea un ciudadano como cualquiera de nosotros. Ustedes Perdón, doctor, sí. Han hecho un relevamiento sobre la cantidad posible de chicos con autismo que hay en el país. Cada 44 personas tenemos una persona con espectro autista. Es el índice de prevalencia más alto de discapacidad. Cada 44 personas. Cada 44 personas, una nace dentro del espectro. Hay una necesidad de modificar la Ley Nacional de Discapacidad, ¿no? A propósito de esto y a propósito de esta mirada, cuando hablábamos del amplio espectro, ¿no? Y este abanico que decía recién Débora, bueno, las políticas públicas son las que vienen precisamente a cubrir esa necesidad, pero también por otra parte, cuando hablamos de las obras sociales, las prepagas, qué cubren, qué no cubren, qué cumplen y qué no cumplen. Bueno, en el marco de todo esto, ¿cuál es esa necesidad de modificación de la Ley Nacional de Discapacidad, que es lo que se habla también, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que tiene que cambiarse, nosotros creemos que estamos en el nuevo modelo social de discapacidad, sin embargo hay un montón de conductas que aún siguen en el viejo modelo rehabilitador y lo que debemos es ajustar algunas cuestiones que tienen que ver desde la accesibilidad sobre todo. En el caso nuestro hicimos aportes para la modificación de la ley y esos aportes tenían que ver con que se tenga en cuenta sobre todo poder solucionar esto que hablábamos recién, que la comunicación de las personas con TEA sea a través de imágenes, tiene que haber una ley que establezca que haya comunicación cognitiva, que haya una accesibilidad desde los soportes visuales. La diferencia entre trastorno y condición, quiero que comenten esto, que ya tenemos poquito tiempo, pero la importancia de saber estos dos que no son meras palabras, no son meros conceptos. Bueno, ¿cuál es el trasfondo a través de esto, detrás de esto? La realidad es que el DSM-5, como dijo mi compañera, habla de trastornos y hay una intencionalidad de llevar el trastorno a condición, pero eso lo que dejaría de lado sería la cobertura justamente de las leyes, como por ejemplo la de prestaciones básicas, que sí cubre los trastornos del espectro autista. Hoy una persona que no tiene un diagnóstico de TEA tiene que pagar un diagnóstico 50.000 pesos o por un tratamiento 200.000 pesos mensuales de base. ¿Escucharon, no? Por lo cual, terrible. Por lo cual, si empezamos a hablar livianamente de condición y corremos y hablamos de neurodiversidad y no discapacidad, estamos dejando a un montón de argentinos sin acceso a la salud de base. Porque también para ir a una escuela necesitan un certificado y estar cubiertos con ese diagnóstico para tener una maestra integradora y un acompañante terapéutico. Así que lo que hay que tener en cuenta es que un chico autista no requiere nada más del tratamiento del padre, sino que el entorno se ve afectado del chico. Porque si el chico no se puede desempeñar por sus medios, requiere de la atención del conjunto familiar y eso complica toda la situación. O sea que el hecho de no tener una cobertura adecuada y un tratamiento adecuado es un problema mucho más general. Lamentablemente tenemos ya que cerrar, muy poco tiempo premio, pero quiero que comenten dónde pueden contactarlas a la red para que aquella mamá, papá que está escuchando en este momento puedan dirigirse y poder comunicarse, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto. Sí, bueno, cualquiera que ponga TG de Padres TEA, Red Federal, puede buscarlo por zona, puede buscarlo por provincia, solo es poner el mismo nombre y poner Corrientes o Santa Cruz o lo que fuese, y ahí entra por Facebook o por Instagram y nos contacta. O va a cualquier nodo cercano y nosotros lo contactamos con el familiar que está organizado en esa provincia, en ese municipio, y nos ponemos a trabajar con esa familia. Déjame decirte que somos más de 60 nodos. La red federal está en todo lo que es el país, a lo largo y a lo ancho, 60 en la provincia, 150. Muy bien. Así que todos los que no están solos, o sea, donde nos busquen TGD Padres TEA Red Federal, van a encontrar un nodo donde los vamos a poder acompañar, ayudar y guiar. La necesidad de hablar desde la propia voz. Mamás, papás son los que hablan por sus hijos y por sus hijas. Y eso es la contundencia del mensaje, ¿no? Que hablen ellas propias, ellas mismas. Gracias, doctor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Gracias por el espacio. Por favor, tenemos